cuántas cautividad que las personas vienen arrastrando, vienen cargando, vienen portando por la ignorancia a la verdad del amor que está en Jesús. Y en su amor no hay miedo, en su amor no hay temor. El puro, santo, fiel y verdadero amor de Dios echa fuera los pánicos, los temores, los terrores, las incredulidades, los malos pensamientos, toda mentira, toda siembra del diablo, porque yo he recibido ¿qué? El amor puro, santo, fiel y verdadero de Dios. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Pedro y en el capítulo 3 y en el versículo 7. Pero los cielos y la tierra existen, ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué está hablando? Dice que hay un juicio si nosotros vivimos en la ignorancia al amor de la verdad que está en Jesús, viviendo impíamente. Mas si nosotros aceptamos el reinado, el gobierno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, Jesús va a derramar de su espíritu en nuestro espíritu. Su sangre derramada nos va a limpiar, purificar, justificar, santificar de todos nuestros errores, iniquidad, de pecado, cualquier sea el pecado. Si tú tienes la humildad de dejarte salvar, sanar, libertar, cambiar, transformar, regenerar y bendecir, esa sangre nos va a lavar, nos va a limpiar. Vamos a recibir su gracia, su amor, su compasión, su misericordia, su perdón. Vamos a lograr perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a poder andar con la libertad con que Cristo nos hizo libre, caminando en esta vida y en esta tierra, en el ministerio de Jesús, salvando, sanando, liberando y siendo un canal de bendición para muchas vidas, muchos matrimonios, muchas familias, muchos barrios, muchos pueblos, muchas ciudades y muchos países y naciones de la tierra. Si lo estás creyendo, dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, pero ¿cómo tenemos que vivir? Dice santificado. Y eso es lo que hace el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué hace? Nos santifica. Nosotros no somos santos porque nacimos sin pecado. El único que nació sin pecado fue Jesús, porque fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Ahora nosotros, el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero ¿qué es lo que nos hace santo a nosotros? Es cuando nosotros aceptamos a Jesús como Rey, como Señor, como Gobernador. Su sangre nos santifica, su Espíritu nos transforma, nos regenera. Entonces tenemos que santificarnos todo nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo. Ahora, nosotros decidimos dónde queremos vivir nuestra eternidad. Vemos a alguien que vivía en el paraíso, y ese alguien era Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué agua estamos bebiendo? Porque conforme a lo que nosotros comamos, conforme a lo que nosotros bebamos, ¿vamos a vivir o vamos a morir? Por eso que dice, Jesús dijo, yo soy el pan de que descendió, el que comiere de mi cuerpo y bebiere de mi sangre, dice, no morirá, sino que vivirá eternamente y con vida en abundancia en esta vida y en esta tierra. Ahora, ¿pero qué estamos comiendo? Decirle al hermano que está a tu lado, ¿qué estás comiendo? Decirle. ¿Qué alimento, decirle, estás comiendo? ¿Qué bebida, decirle, estás bebiendo? Es verdad que si comemos un alimento que está vencido, un alimento que está pasado de fecha, que está de 2 o 3 días y quedó en la olla y no se puso en la heladera y se pudrió, y tú vas y lo comes, te pega una patada en el hígado, hasta te puedes intoxicar y hasta te puedes morir. Así, de la misma manera, cuando nosotros comemos alimentos espirituales que no tenemos que comer, terminamos muertos espiritualmente cuando le damos lugar a la murmuración, a la queja, al chisme, a la maledicencia. Cuando nosotros comemos lo prohibido que Dios dice que no tienes, porque Dios le había dicho a Adán y a Eva que de cual todos los árboles podían comer, pero menos de ese árbol era que no podían comer. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y así hoy muchos en día, teniendo que estar siendo bendecidos por Dios, están siendo maldecidos por el alimento. Se están automaldiciendo porque sabiendo que ese alimento no lo tienen que comer y van y lo comen. Es lo mismo que sale un anuncio: tal arroyo está contaminado, tal río o tal mar está contaminado porque un barco perdió petróleo y no pueden, hasta que no lo limpien, hasta que no se solucione, no puede. Y tú estás viendo el noticiero, no, pero tú vas y bebes de esa agua a sabienda. Entonces es como que está siendo un suicidas por desobedecer. Bueno, lo mismo hizo Adán y Eva. Desobedecieron. Y la desobediencia, ¿qué trae? Maldición. ¿Y la maldición qué? Un demonio. ¿Qué es? Y la maldición viene del mismo diablo que vino a hurtar, matar y destruir. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para darnos el poder, Shaka, el fuego de su espíritu en nuestro espíritu, para decirle no al pecado, para decirle no a todo aquello que trae condenación, que trae enfermedad espiritual y física, que trae
pereza, torpeza, pobreza, deuda, miseria, que trae maldición de fracaso matrimonial y familiar. No solamente en un hombre o en una mujer, sino en sus hijos, en su simiente, en su descendencia y en su generación. Y de nosotros depende es cerrarle la puerta a esas maldiciones que nos están tentando, que nos están atacando, que nos están acechando, que nos están llevando a vivir una vida en contra de la voluntad de Dios, del nombre de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios y de nosotros mismos. Decirle al hermano que está a tu lado, tienes que despertar. Decirle, tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Tienes que aceptar, decirle, a vivir una vida a la manera de Dios. Decirle, tienes que cansarte, tienes que hartarte de vivir bajo desobediencia que trae maldición. Y tienes que comenzar a determinarte a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, que trae la bendición de Dios en lo pleno y en lo completo en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Ellos dos fueron engañados por el deseo de los ojos. ¿Qué lo engañó a ellos dos? Adán y Eva. Los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Que miraron. Vamos a leer de nuevo. En el versículo 3:6. Y vio la mujer el árbol, que era bueno. ¿Qué dijo que era? Para comer, y que era agradable a los ojos. Era bueno y que era agradable. Ay, qué bueno que es él. Qué bueno que es ella. Que dijo que era bueno y que... Ay, qué agradable que sos vos. Qué agradable que sos vos. ¿Qué pasó? Dice que miró. Y fue bueno, y Dios, la palabra de Dios que dice, el único bueno es Dios. Decirle al hermano que está a tu lado, no es bueno él, no es bueno ella, decirle. No es agradable, el único agradable es Dios, el único bueno es Dios, decirle. La única buena que tiene que ser para vos es tu esposa, decirle al hombre. El único bueno, decirle a la mujer, que tiene que ser para vos es tu esposo. Qué agradable que es él. Qué bien que me trata. Qué bien que me honra, que me sirve. Me honra más que mi esposa. Me honra más que mi esposo. Y Dios dice, de esa agua no tienes que beber. De ese árbol no puede comer. Porque el día que bebiere de ese árbol, que comieres y bebieres de esa agua contaminada, vas a morir. Y la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que viva. La palabra de Dios, una vez me vinieron y me dijeron, te profetizo que te vas a morir. ¿Qué pasó? Dije acá. En vez de traerme una palabra que por lo menos me hubiese hecho arrepentite, convertite. Por si quizá Dios te conceda y te prolongue la vida y tenga misericordia de ti, pero por lo menos me hubiese traído esa palabra, una palabra de arrepentimiento. No, me dijo así, no, te profetizo que te vas a morir. ¿Y qué le dije yo? Yo le dije, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová mi Dios. Y hoy la estoy contando. Entonces, Dios le estaba diciendo que no coma de ese fruto.
Estaba diciendo que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, su casa, su hogar, su familia. Si robaba y recibió a Jesús, ahora no robó más. Vos sabés que gracias a Dios no robó más. Pero va y compra cosas robadas y lleva el anatema, lo hurtado, lo robado, lo maldito a su casa, y después no tiene trabajo, se le rompen todas las cosas. Después va y pide fiado y estafa, miente, engaña, no le paga más. Pero no roba más. Decirle al hermano que está a tu lado: de ese árbol no tienes que comer, no tienes que beber, si quieres ser obediente y quieres recibir la bendición de Dios, que es la que te enriquece y no añade tristeza. Un fuerte aplauso al Señor. Yo, gracias a Dios, no engaño más a mi esposo y a mi esposa, pero anda mirando mujeres, anda mirando el marido ajeno, anda codiciando. Jesús fue más fuerte y dijo: no solamente es adúltero aquel que engaña a su esposo, y a su esposo y a su esposa, sino aquel que miró y codició a un hombre y a una mujer, ya adulteró en su corazón. Entonces, Señor, lava mis ojos con colirio. Las mujeres que tienen que decir: Señor, gracias por ese esposo. Cuando el enemigo le quiera llevar a mirar, a codiciar, ¿qué tienen que decir las mujeres? Gracias, Padre, por ese esposo, por ese sacerdote, por ese guerrero, por ese proveedor, por ese sustentador. Gracias por ese esposo que vamos a llegar, como dice mi esposa, viejitos los dos, y vamos a vivir ese nido de amor, disfrutando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra simiente, nuestra descendencia, nuestra generación, y vamos a partir de esta vida lleno de vida. Las mujeres, los hombres tienen que decir de sus esposas, cuando el diablo le quiera hacer mirar, codiciar, adulterar con sus ojos, ellos tienen que decirle: Señor, lava mis ojos con colirio. Digo, gracias te doy, Padre, por esa ayuda idónea, por esa mujer virtuosa, por esa mujer de mi pacto, por esa mujer de mi juventud, por esa sierva amada y esa preciosa gacela. Su caricia me satisface en todo tiempo, y en su amor me recrearé siempre. Porque conforme a lo que tú te alimentes, vas a mirar, vas a hablar y vas a hacer. Decirle al hermano que está a tu lado: ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? Y hay gente que por comer y beber lo que Dios dijo que no tenían que comer y beber. ¿Lo digo o no lo digo? No quiero ofender a nadie. Pero tienen 20, 30 años y parecen unos viejos de 50, 60 años. Porque mueren espiritualmente y su semblante natural se le comienza a demacrar. Y le comienzan a pequeña edad a dolerle los huesos, a dolerle todo el cuerpo, por el alimento espiritual que están comiendo. Pero aquel que come el alimento espiritual de la palabra de Dios se va a renovar y se va a rejuvenecer por dentro y por fuera, y va a ser Macaya, Ribirica, Namanay, como las águilas. Si lo está creyendo, dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús venció ¿qué? La tentación.
y derramó del poder de su Espíritu Santo para que nosotros también seamos unos vencedores. Primera de Juan capítulo 4. ¿Qué nos hace vencer? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos el poder para vencer de su espíritu, nuestro espíritu. Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué está diciendo? Que el que verdaderamente es de Dios va a oír la voz del Padre. Va a oír la voz del pueblo y los hijos de Dios, de los ministros de Dios. Pero el que no es de Dios no va a oír a Dios y no va a oír al pueblo y a los hijos de Dios y a los ministros de Dios. ¿Y qué es oír? Oír es desobedecer. Oír es obedecer. Nosotros escogemos qué queremos hacer y de qué manera queremos vivir. ¿En obediencia o en desobediencia? ¿Aceptamos el consejo que en esta noche estamos activando, soltando de parte de Dios? ¿O no lo aceptamos? Decirle, de ti depende. Yo no te puedo obligar a ti, decirle. Mañana, decirle, yo me voy a enterar. Si tú aceptaste el consejo y fuiste obediente, o tú desobedeciste el consejo y fuiste desobediente. ¿Por qué? Porque si tú aceptaste el consejo y fuiste obediente, vas a estar bendecido, vas a estar bendecida. Las promesas de bendiciones se van a cumplir en ti. Los milagros creativos y sobrenaturales va a comenzar a fluir. La gloria de Dios en el hoy, en el ahora, en el ya. El Padre te va a enviar pago, recompensa, retribución, bendición. Él te va a conectar con el destino profético de bendición, y cosas que tú no pediste, el Padre te va a dar en el cielo, en esta vida y en esta tierra. Mira lo que dice en el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios no ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que ha dado, ¿de qué? De su Espíritu. Si tú verdaderamente amas a Dios, tú vas a amar a tu prójimo. Y el que ama a su prójimo no le va a mentir, no lo va a herir, no lo va a rechazar, no le va a engañar el hombre o la mujer, no le va a robar nada, no lo va a matar, no va a fornicar, no va a adulterar, no va a codiciar al hombre y a la mujer ajena, al hombre y a la mujer extraña, no va a codiciar el trabajo, los bienes que tenga, sea mucho y sea poco. ¿Cuántos estamos acá? ¿Por qué? Porque ama a Dios. ¿Entendió?
que Dios le amó primero a él y se siente en deuda con Dios. Entonces, si Dios me amó y perdonó todas mis iniquidades, todos mis pecados, yo tengo que amarle de una forma u otra y se lo tengo que demostrar. ¿Cómo se lo demuestro? Así como Él me amó, yo tengo que amar a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo. Así como Dios me salvó, me sanó, me liberó y me bendijo, yo tengo que ser un canal de salvación, de sanidad, de libertad y de bendición a otro. No le voy a ir a robar, a engañar al hombre, la mujer, a estafarlo, a robarle, a mentirle, a herirle, a rechazar. No. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nosotros. Yo veo una luz que en esta noche está sobre tu cabeza y veo que está bajando de la cabeza hasta la planta de los pies y está disipando la oscuridad y las tinieblas que había en ti. Prepárate, porque por más que tú salgas y llegues a tu casa, a tu hogar, a tu barrio y se corte la luz en toda la ciudad, tú vas a resplandecer, porque escrito está: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y así, Macay, alumbrarán a todos los que estén en casa, en el hogar, en el barrio, en la ciudad, en las naciones o en los países y naciones de la tierra. Serán luz del mundo. Decirle: te veo resplandeciendo. Decirle: veo que la lámpara de tu vida está llena de aceite y hay una luz sobre tu cabeza que resplandece. Decirle: tu rostro resplandece como el rostro de Moisés. Decirle al hermano que está a tu lado. Porque aceptaste, decirle, que la palabra de Dios te lave y te limpie. Estamos hablando de un sistema del mundo que está en contra de la verdad de Dios, del nombre de Dios, del pueblo de Dios y de los hijos de Dios, y no de las almas que nosotros tenemos que ganar en oración e intercesión a través de la locura de la predicación, para que el Espíritu Santo añada las almas que han de ser salvas, las que están gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando hablan del mundo, ¿de qué está hablando? No está hablando la gente que no tienen a Jesús y que están perdidas en este mundo por la ignorancia, el amor de la verdad que está en Dios. Porque escrito está, dice el Señor: no queriendo yo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque yo le he regalado salvación. Y el Espíritu Santo es quien quiere añadir las almas que han de ser salvas, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, como el polvo de la tierra, como la pesca milagrosa, como el valle de los huesos secos. El Espíritu quiere traer lo vil, lo necio, lo menospreciado, el hijo pródigo, la oveja perdida, la dama perdida, la perni quebrada. Sino que está hablando de un sistema del mundo que está reinado y gobernado por el mismo Satanás, por el mismo diablo, que hace, que gobierna a personas con el espíritu inmundo del anticristo, que hace que resistan. ¿A quién? A Dios. Que resistan a Jesús, que resistan al Espíritu Santo, que resistan la palabra de Dios, que resistan la obra de Dios, que resistan a los ministros de Dios, a los 5 ministerios, que resistan a los ministerios de fuego. Porque Satanás, a través del sistema de ese mundo, gobierna las mentes, los corazones, las vidas, y los envía a resistir. Por eso la palabra dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. En cambio, aquellos que cayeron en el camino, que cayeron entre pedregal,
que por un momento crecieron, pero el sol lo ahogó, lo secó y no permanecieron. Y otros cayeron en tierra fértil. Pero esos detrás del camino, no del que cayó en tierra fértil, porque el que cayó en tierra fértil dice que dio fruto al 30, al 70, al 100, al 1000 por uno. Y se comenzó a multiplicar en otro matrimonio, en otras familias, en otros barrios, pueblos, ciudades y países y naciones de la tierra. Sino que está hablando que esos son como el hijo pródigo. Y esos son los que Dios lo está esperando para recibir con los brazos. ¿Por qué? Porque ellos no fueron influenciados, reinados y gobernados por Satanás, por el espíritu inmundo del anticristo, para resistir el reino y la obra de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy lavando, decirle, te estoy lavando la cabeza con el champú de la palabra de Dios, decirle que es como un jabón de tocador, que te está lavando el espíritu de tu mente y cuerpo, para sacarte la ignorancia, los pájaros que el enemigo puso en tu cabeza, por no decir otra cosa, para que ser claro, para alumbrarte, para hacerte de bendición. Decirle, por amor, para no verte caído, sino para verte levantado, bendecido, prosperado y en victoria. Y que el Dios Padre cumpla todos los sueños y los anhelos en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tu economía y en la obra del ministerio al cual Él te ha llamado. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y en el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare, yo le negaré. Y muchos quieren quedar bien con la gente y terminan desagradándole a Dios. Muchos quieren quedar bien con aquellos que están gobernados en el mundo por el sistema de Satanás y del anticristo, para resistir al pueblo de Dios, al nombre de Dios, a los hijos de Dios y a la obra de Dios. Y terminan como desagradándole a Dios. Pero ¿qué dice acá la palabra? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Mas si yo no le niego, no, mirá, la murmuración, el cuento, el chisme, eso no edifica. La maledicencia no edifica. La estafa, el hurto, el robo, el adulterio, la fornicación no edifica. Yo te estoy escuchando, hermano, disculpa con todo el respeto, pero lo que vos estás hablando es porque hay rechazo en tu vida, hay herida, hay ofensa, hay resentimiento, hay falta de perdón, te rompieron el alma en 1000 pedazos, por eso mirá, hablá y hacé lo que hacé. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vos, hermano, tenés que dejar que Dios sane las heridas de tu corazón, que sane las heridas de tu alma, de tu mente, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, para que puedas mirar como Dios mira, para que puedas hablar como Dios habla, para que puedas hacer la voluntad de Dios y a través de hacer la voluntad de Dios en obediencia, puedas recibir todas las bendiciones del cielo a la tierra de tu vida. ¿Entendemos cómo es? Cuando habla el mundo, dijimos que es un sistema organizado por el mismo diablo, que resiste a todo lo que Dios ha. Esa clase del mundo no tenemos que amar. Si vivimos de lunes a sábado con el sistema que se opone a Dios y a la obra de Dios, y el domingo venimos a la iglesia haciéndonos
apariencia. No podemos pasar a Dios ni a nadie, porque los frutos en nuestra vida hablarán quién eres tú y quién soy yo. O sea que no podemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, chismeando, murmurando, criticando, juzgando, hablando mal de los pastores, del diezmo, de la ofrenda, hablando mal del hermano, de la hermana. Y vida y milagro de los demás. Y después venimos a la iglesia y nos hacemos los santulones. Y Dios dice, a mí no me pasás. Porque ninguna mentira puede ir en contra de la verdad. Toda la semana estuviste criticando al evangelista, al profeta, a los apóstoles, a los pastores, al hermano, a la hermana que tal vez tiene errores, tiene falla, tiene falencia porque viene del mundo. No podés pretender que de un día para otro la gente que viene del mundo que resplandezca de un día para otro. No, un proceso que tiene que poner la manguera de su vida en la canilla del Espíritu Santo y que se vaya cargando la lámpara, el odre nuevo, la vasija, hasta que pueda rebosar y fluir de su interior río de agua viva, que pueda alumbrar, pueda ser luz, pueda ser sal. Y ponerte en tela de juicio y mandar a la gente al cielo y mandar a la gente al infierno. Eso solamente Jesús dijo de mi Padre. No tome el juicio en tus manos. Fíjate primero vos por casa, cómo está. ¿Estás siendo testimonio en tu casa, en tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos? ¿Están los frutos del Espíritu Santo en tu vida? Porque estás queriendo demandar en lo otro cuando vos no lo tenés. Le está diciendo a los demás, hacé lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Decirle, primero casa, decirle. Primero mi casa interior, matrimonial, familiar. Cómo yo me comporto en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en el trabajo, en el barrio. Yo en mi barrio predico sin predicar. ¿Por qué? Por mi testimonio. Por lo que yo era sin Dios y lo que soy ahora con Dios. Un fruto, un hecho vale más que 1000 palabras. ¿Cuánto estamos entendiendo? Decirle al hermano que está a tu lado, decirle, Dios te está hablando clarito como el agua. No te haga el desentendido, la desentendida, decirle, te está hablando a ti y a mí el Señor, decirle. Y ya terminamos, Romanos capítulo 7. Ya con esta palabra ya terminamos. Qué hermoso té que me hizo el hermano Oscar. Qué contento que estoy que mi hermano Oscar se ordenó, se casó. Qué contento que estoy que mi cuñado Fabián se casó con la Dai. Y ya me estoy poniendo contento que la Juli se va a casar con el Gusti. Si le gózate y alégrate. Decirle, deja de criticar, decirle, deja de ser un criticón. Decirle, te va a volver más viejo así, decirle, más vieja. Si le gózate, decirle. Cuando la gente se ordena, le cierra la puerta al diablo y comienzan a ser bendecidos por Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Che. Romanos capítulo 7. Y en el versículo 17. 7:17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque hago el bien porque no hago, el bien
que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleita la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela en contra de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Y entonces dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dijo en el 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol se encuentra en un momento que él, queriendo hacer el bien, ¿qué hacía? Era un anticristo. ¿Cómo? Era un anticristo. Sí, porque antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y él, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios porque era escriba, fariseo, romano, autor de la ley, y cuántos títulos tenía, conocía la letra, el Corán, todo. ¿Y qué hacía? Era un perseguidor, era un anticristo, resistía a todo aquello que predicaban de Jesús, que era Dios. ¿Y qué hacía? Dio carta para que lo maten a Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio, y que le hacía bien al pueblo. ¿Qué hacía? Resistía. Metía preso a los cristianos. Los entregaban los coliseos romanos para que los gladiadores los maten, para que los devoren los osos, los leones. Era un perseguidor. ¿Pensando qué? ¿Y qué dijo? Pensando que estaba haciendo el bien. Yo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, dijo. Y así muchos piensan que criticando, murmurando, chismeando, queriendo arreglar y solucionar los problemas de los demás, cómo aquel tiene que pensar, hablar, hacer, cómo se tiene que vestir, qué hombre o qué mujer tiene que tener, porque hasta eso le andan eligiendo el hombre y la mujer que tienen que tener también. Mirá vos. Y Pablo era nada de eso, Saulo, perdón. Y después, cuando él tiene un encuentro con el Señor, ahora reconoce: miserable de mí, ¿quién me libra? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu y el espíritu de todo el mundo está gimiendo. Está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta noche? Te estoy alumbrando, me estoy manifestando como un hijo de Dios y le estoy sacando la máscara del diablo para que tú reacciones y diga como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ahora en mi interior me puedo humillar, me puedo arrepentir y puedo matar y crucificar mi carne caída y pecaminosa. Y mi carne no manda mi espíritu guiado por el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 8, y ya terminamos, y en el versículo 12. Así que, hermano, deudores somos. Decirle: eres deudor, no te haga el desentendido. Yo, gracias a Dios, no le debo nada a nadie. ¿No escuchaste ese dicho? Yo, del único que soy temeroso de Dios. Yo, el único que sirvo y obedezco a Dios. Y no sé ni una cosa ni la otra. ¿Qué dice? Así que, hermano, deudores somos ¿a quién? No a la carne. Decirle: no le debe nada a tu carne, caída de pecaminosa.
Desde Adán y Eva, decirle, para que vivamos conforme a la carne, porque si viví conforme a la carne, moriré como Adán y Eva murieron. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice, viviremos eternamente y en esta vida y en esta tierra hasta que el Señor nos venga a buscar. Y en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Y entra en contención el hermano o la hermana. Somos todos hijos de Dios. ¿Y qué dice? No, decirle al hermano que está a tu lado. Somos todos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijos son aquellos que reciben a Jesús y reciben del Espíritu Santo en su espíritu y son guiados y son obedientes y matan y crucifican la carne con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esos son los hijos de Dios. Si no te quiera autojustificar satisfaciendo tu malo deseo de la carne en el pecado, que vas a vivir. Los que viven eternamente y para siempre, y Dios les prolonga en esta vida y en esta tierra para que hagan la obra de Dios, salvando, sanando, liberando y siendo un canal de bendición, son los hijos de Dios. Decirle, profetizo que vas a ser un hijo de Dios, profetizo que vas a ser una hija de Dios. En el 14, en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? O sea que no quiere que estemos esclavos al pecado y estemos esclavos cautivos por Abadón, por Apolión en griego y en hebreo, que tiene vida, matrimonio, familia, lugares de cautividad. Él quiere salvarnos, sanarnos, libertarnos, transformarnos, regenerarnos, bendecirnos. ¿Para qué? Para que seamos un canal de bendición a otro. Entonces dice, por el cual clamamos, ¿qué clamamos? Entonces los hijos, ¿qué dicen? Los hijos vienen a la casa de Dios y alaban a Dios. En la adoración comienzan a orar, se meten en la presencia de Dios y terminan adorando en espíritu y en verdad y terminan diciendo, Abba Padre, papito mío, necesito, ser lleno, de los frutos de tu espíritu. Necesito meterme bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Necesito que tú hagas mis pies como de sierva y sobre las alturas me haga andar. Necesito que derrame la llenura, Macay, del Espíritu Santo y fuego. Necesito que llene la lámpara de mi vida con aceite nueva y fresca. Necesito que transforme mi agua en el vino nuevo de tu Espíritu. Necesito que llene el cántaro de mi vida con esa agua que corra de mi interior como río de agua viva. Ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús. Los obreros si pueden ir levantando la silla rapidito y el pueblo si puede venir pasando al altar.